seguir en este tremendo aprendizaje de Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 2, sobre lo que es la Navidad verdadera, y hemos visto en el primer día de esta preciosa oportunidad que Dios nos da para conocer su palabra y entender bien lo que es la Navidad. Vimos Mateo capítulo 1 sobre la genealogía de Jesucristo. Seguramente hay gente que vino aquí el primer día y conocieron sobre la genealogía. Cuando tú empiezas a leer la genealogía parece que no hubiera ninguna información trascendente, pero hay muchísima información trascendente y sorprendente. Vimos que esa, desde el capítulo 1, del versículo 1 al 17, nos habla de Jesús humano, 100% hombre. Empieza el versículo 1 de Mateo 1 diciendo el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y empieza a describir que Jesús viene de una línea de David. Y exactamente por qué viene de David, bueno, lo explicamos en una sorprendente y milimétrica acción bíblica donde por la profecía, a partir de David, toda la línea de Judá es absolutamente limpia. Eso fue increíble conocer eso, entonces estamos sorprendidos. Y al día de ayer vimos la esencia de la Navidad. A partir del verso 17, en Mateo 1 habla del nacimiento virginal. Si nosotros no tenemos claro el nacimiento virginal de Jesús, si para alguien el nacimiento virginal de Jesús es simplemente un cuento, entonces si alguien piensa eso, el ser humano, no importa si va a una iglesia o cree que se porta bien, camina a la condenación eterna por no entender el nacimiento virginal. Es la esencia del evangelio. Jesús tuvo que nacer de una virgen. Entonces a partir del versículo 18 de Mateo 1 empieza a relatar ya no el Jesús hombre, humano, sino el Jesús divino. Entonces Jesús, que es Dios, es 100% hombre, 100% Dios. Lo comprobamos claramente en el primer y segundo día. Como ya hemos dicho, si Jesús fue ordinario, no tenemos opción a salvación. En correctos términos, caminamos sin opción al infierno y a la condenación. Hoy que no se habla tanto del infierno, déjenme decirles que la única opción que tiene el ser humano sin conocer a Cristo como Señor, no como religión. Tú puedes estar en la religión cristiana si quieres y caminar al infierno. Si no conoces a Cristo como Señor, como vamos a ver, entonces no hay opción. Hoy mucha gente ve la tragedia de la Navidad por celebrarla. Hoy mucha gente habla de la Navidad como una fecha que no ha sido en realidad la Navidad, porque déjame contarles, como vamos a describirlo hoy, quiero meterte un poquito a la historia, cómo llegó la fecha del 25 de diciembre, porque la verdad es que la fecha del 25 de diciembre es muy poco probable que haya sido el nacimiento de Jesús. Más bien hay argumentos en contra mucho más sólidos. En verdad creo que es casi imposible que haya sido el 25 de diciembre, pero déjenme llegar históricamente a sus mentes con esto. Esto es muy importante. Hoy voy a hablar de la tragedia de la Navidad. Qué título tan raro, ¿verdad? La tragedia de la Navidad. Pero en realidad puede ser una tragedia para ti y para los tuyos. Déjame meterte un poquito en la historia de lo que es el recorrido de la celebración de la Navidad. En el siglo IV, el obispo de Jerusalén se comunicó con el obispo de Roma. En el siglo IV, ¿está bien? Se comunicó con el obispo de Roma y le preguntó ¿cuándo podemos celebrar el memorial del nacimiento de Jesús? Y el obispo de Roma le dijo y le señaló el 25 de diciembre. ¿Por qué? ¿Por qué utilizó esa fecha el obispo de Roma? El argumento de él se basó en que era el mes de festividades más paganas de todo el año. ¿Escuchaste lo que te dije? En diciembre es el mes de festividades más paganas, totalmente fuera de Dios, y sería muy importante, decía el obispo de Roma, que la culminación de ese mes se santifique el mes. Querían santificar ese mes con la celebración del nacimiento de Jesús. El problema de esa decisión del obispo de Roma junto con el obispo de Jerusalén en el siglo IV, el problema fue que en realidad se invirtieron los papeles, porque ahora se ve una celebración confusa
entre lo mundano y lo cristiano. Tú ves hoy películas y series o propagandas donde todo se deriva a una celebración donde niños quieren recibir regalos. Todo se deriva a una celebración donde se pinta de familiar, emotivo, abrazos, pero sin Jesús. Así tú pintes algo con mucha emotividad, si no tiene a Jesús, eso está desaprobado por Dios. Y es lo que la gente y el cristianismo moderno no entiende. Hemos cambiado la verdad bíblica por la autoridad de las relaciones. Es decir, Jorge, hay que llevarnos bien con todos, hay que abrazarnos todos, no importa si conoces la verdad bíblica o no. Eso en buen cristiano se conoce como ecumenismo. Ecumenismo es la unión entre todos, no importa, viene el Papa, abracemos al Papa, vienen los testigos de Jehová, abracemos a los testigos de Jehová, vienen los mormones, abracemos a los mormones, viene un islámico, abracemos al budismo, abracemos el islam, total, todos tenemos que ser uno. Eso es ecumenismo, totalmente desaprobado por Dios. Y creo que fue el motor para que se celebre el 25 de diciembre la Navidad. Obviamente no estoy diciendo que es un memorial que no se haga, me parece que es una oportunidad vibrante. Por ejemplo, usted está aquí para celebrar, para entender un tema navideño. Creo que nos volvemos más sensibles al conocimiento bíblico. Mas no ha sido la fecha, era un mes pagano. Entonces el obispo de Roma dijo, bueno, hay que hacerlo, para que ese mes hay que santificarlo. Bueno, el resultado ya lo ven. Totalmente mezclado. Déjame repasarte un poquito qué se celebraba en el mes de diciembre. En el mes de diciembre los romanos celebraban la festividad de la Saturnalia desde los primeros siglos. ¿Cómo se celebraba la Saturnalia en diciembre? Se celebraba habiendo orgías, prostitución y adivinen qué, se daban regalos. Qué interesante. Estos eran, ¿qué cosa eran los regalos que se daban? Ídolos de sus dioses. Estos se regalaban entre sí. ¿Usted participa en intercambio de regalos? Bueno, viene de la Saturnalia. Qué interesante, ¿no? Prácticas paganas en diciembre desde las tierras barbáricas, persas. ¿De dónde viene el pesebre? ¿No? Jesús nació en un pesebre, ¿no? Pesebre, bueno, no, nació en un corral. ¿De dónde viene el pesebre? En el siglo XIII con San Francisco. Holanda. Con el mismo para contrastar los pensamientos paganos que la gente tenía del árbol. Lutero también puso árbol en su casa navideño. En el siglo XIV empezaron los coros de Navidad. ¿Cuándo? En el siglo XIV. Los coros de Navidad. En el siglo XIX, las tarjetas de Navidad empezaron en Inglaterra. Qué tremendo negocio, ¿verdad? Y hemos llegado a una celebración donde Jesús no es el bueno, quizá lo hable. Y ahora usted y yo estamos más confundidos. ¿No? Hay un centro comercial donde dice, la Navidad es mamá, la Navidad panetón, la Navidad tu hijo. Y todo el mundo llora, ¿no? Quiero que estés en mi casa esta Navidad. Los demás días no me importa, pero esta Navidad sí. Emotividades torpes hacen que nuestra mente se entorpezca. Y si eso es triste y trágico, es que no has entendido Mateo 2, donde ahí está la verdadera tragedia de la Navidad. Y por eso que quiero ir contigo a mostrarte bíblicamente cómo podemos perder la Navidad, así tengas luces, árboles, celebraciones, pavos, regalos, lo que quieras. ¿Cómo puede ser trágico la Navidad? ¿Cómo lo puedes perder? Y eso está en Mateo capítulo 2. Hemos recorrido Mateo capítulo 1 en 2 días. Ahora vamos a Mateo capítulo 2, del versículo 1 al versículo 8, para ver
nos muestran ejemplos de personas que pasaron por la tragedia de perder la Navidad, aún estando frente a la verdadera y única natividad que Jesús nació en Belén, de Judea, en los días del rey Herodes. Como me gusta cómo Mateo da históricamente los datos, ¿verdad? Usted vaya a internet, ahora que tiene más información de la que debe, pone todos estos datos y van a salir hasta fechas y todo eso. Claro, hay que filtrarlo bien, porque no todo lo que dice internet es correcto, pero va a tener un montón de documentación. Me gusta cómo Mateo las fechas para que usted investigue, ¿verdad? Y eso es muy importante. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ahorita voy a explicar que en realidad no son magos, ¿no? Tampoco son tres. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Verso 5, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres de la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore, vaya y le adore. Bueno, hasta ahí quiero un poquito revisar con ustedes cuál es la tragedia de la Navidad. La tragedia, la terrible tragedia de perder la Navidad, aún estando tan cerca, ahí estando en la única Navidad que hubo. Imagínense cómo estaremos hoy después de 2000 años. Primero déjame mostrarte la tragedia de Herodes. Verso 1 y 3 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes otra vez se turbó y toda Jerusalén con él. Para entender mejor este pasaje, esta porción, para que veas la tragedia de Herodes y cómo se puede hacer un paralelo hoy para la tragedia de hoy de muchísima gente, para entender mejor esto, tenemos que tener claro que los magos no eran magos. ¿Cómo? Los magos no eran magos. Eso no está muy claro. Bueno, los magos... Vas a retroceder hasta el libro de Daniel en la época medo-persa. Y haciendo un estudio concienzudo de todo esto, vas a encontrar que estos magos eran poderosos persas que tenían injerencia en los designios reales. Es decir, si yo veía a los magos, porque así se les llamaba a estos poderosos persas que tenían designios reales, quiere decir que ellos van a querer tener algún cambio o han decidido algo real que va a afectar mucho la relación de los reinos. Al ver a los magos era para Herodes algo terrible. ¿Sabes lo que pensaba Herodes? Los veo y creo, ahora sí pierdo mi reino. No eran tres, por si acaso, no vinieron tres magos. Algunos le han puesto hasta nombre a los magos, ¿verdad? Melchor, yo no sé dónde han sacado eso. Eso sí, creo que no he podido averiguar porque creo que ha sido un chiste de alguien. Pero no vinieron tres, como se cuenta, sin argumentos, sino que en realidad cuando estos magos persas que tenían injerencias reales, que eran de la realeza y que decidían cosas reales que afectaban los reinos, era un séquito, o sea, vinieron cientos. Entonces cuando Herodes supo que venían, no solamente se turbó él, sino toda Jerusalén. Entonces ahora entiendo el pasaje
que era un séquito de gente, que era poderoso y tenía designios. Es muy ilustrativo. Me metí un poquito a la historia medo-persa y me metí un poquito al libro de Daniel, cómo se relacionaban con los magos del rey de la corte, que eran muy poderosos para tener decisiones reales. No puedo hacer ese estudio con usted porque nos tomaría todo este día, a menos que se quieran quedar hasta las 11 de la noche. Yo no tengo mucho problema, pero algunos sí. Era un séquito, esto asustaba porque tenía temor de perder su reino. Dice la palabra ahí que Herodes se turbó, verso 3, se turbó. Y utiliza ahí como una hipérbole, ¿no? Y toda Jerusalén con él. Obviamente no toda Jerusalén, pero es una hipérbole, se turbó, hubo gran turbación y se pasaron la voz. Oye, algo pasa entre los reinos. Es comprensible ahora entender eso, cuál es la injerencia de los magos, pero quiero volver a Herodes, la tragedia de Herodes. Herodes, él no quería perder su reino, tenía miedo que él no reine. Herodes, si tú empiezas a investigar la vida de Herodes, era una persona absolutamente insegura. ¿Sabes cuál es su CV, su currículo de Herodes? Déjame darte algo de él. Era tan interesado en ser rey y quedarse él con el reino que él mismo mató a sus hijos. Por si fuera poco, mató a su esposa, para que nadie lo sucediera. Bueno, uno entendería si hubiera matado a su suegra. Pero no dice eso, dice a su esposa y a sus hijos. Quizá también de yapa a la suegra. ¿Verdad? Puntos bonos. Pero teniendo tan cerca la única y verdadera Navidad, tan cerca al puro Hijo de Dios, prefiere preocuparse porque nadie le quite su reinado. No vio la profecía que los sacerdotes le dijeron, no escuchó a los tremendos y poderosos persas que venían con un séquito de cientos para recibir al rey, que quizá ese séquito era influenciado en el imperio persa. Eso es tremendo. Pero no se preocupó de eso. ¿Qué cosa dijo Herodes? ¿Cuál fue para él la tragedia? El temor de dejar su reinado. Estaba totalmente turbado. Y hoy, déjame aplicar esto. Hoy hay mucha gente que diciembre, pero no quiere a Jesús que mande en su vida. No quieren dejar su reinado. Quieren venir a la iglesia, quieren conocer la Biblia a su modo, lo que les gusta lo aceptan, lo que no les gusta no lo aceptan. ¿Cómo calza él? Han entendido que la verdadera Navidad propone, no como opción, sino como demanda, que tú al Hijo de Dios o lo tienes como el dueño, el rey, o no lo tienes. Hoy estamos en una enseñanza cristiana tan relativa que tú puedes vivir como quiera tu vida y tener a Jesús. Eso es antibíblico desde el Antiguo Testamento. Dios separa lo limpio y lo inmundo. Dios separa lo santo de lo profano. La Biblia siempre tiene dos opciones. La Biblia nunca, pero nunca, escúchame bien, nunca te lleva a un camino medio. El camino medio lo hemos puesto hoy. Hemos utilizado términos que la Biblia no tiene para tratar de maquillar a la gente. Llamarles cristiano a todos, no importa cómo vivan. Pero cuando tú regresas a la tragedia de Herodes, te darás cuenta que esa tragedia está hoy, después de 2000 años. La gente quiere a un Jesús que sea su amigo, casi tan bueno como Papá Noel, que gracias a Holanda nos aportó a San Nicolás, como ya hemos visto. Casi tan bueno que lo que haga es que la cena navideña sea tan cálida, donde la gente empiece a embriagarse, tan cálida, donde se escuche cualquier música aberrante. Un cristianismo donde no ha marcado los parámetros,
donde la iglesia más exitosa es la iglesia que baja los muros a la sociedad para que todos se sientan cómodos. Damas y caballeros, eso no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo pone los muros altísimos, donde la santidad se ve y le dice corrupto a lo corrupto, pecado a lo pecado. Y la gente se tiene que sentir incómoda. El asiento más incómodo es la iglesia. Si a un pastor se le ocurre tener a pecadores sentados y cómodos a través de un año en la iglesia, ese pastor va a rendir cuentas ante Dios. ¿Por qué? Porque queremos dejar a la gente con su reinado. Y la Biblia no es así, damas y caballeros, no puedo mentirte. Si usted quiere tener la tragedia de Herodes y vivir con Jesús, pero sin dejar su reinado, déjame decirte que es una equivocación. Déjame ponerte en las palabras del gran teólogo A.W. Tozer. Tozer decía esto: ningún pecador admite que el trono de Dios sea válido y el que está sentado a su diestra le gobierne. Cuando éste se arrepiente y nace de nuevo, abandona el viejo mundo, la vieja provincia que se rebeló y se traslada al reino de Dios, sometiéndose al señorío del Dios Trino. Fin de la cita. Ninguna persona de los grandes teólogos bíblicos a través de la historia nos va a llevar a Jesús como Salvador. Jesús dijo: ¿quieres venir en pos de mí? ¿Quieres de verdad venir a mí? Sí, Jesús, quiero venir a ti. Niégate. Evalúa con tu mente. Jesús nunca dice: acéptame, oramos juntos. No. Evalúa. Venir a mí significa perderlo todo. ¿Quieres eso? No, yo quiero a Jesús, pero quiero mi comodidad, Quiero a Jesús, pero que todo me vaya bien. Por eso que tantos lugares tienen éxito al recibir gente que les dicen salvas, porque proporcionan una salida muy fácil a los problemas de este mundo. La tragedia es no decirle a la gente que hay que dejar su reinado personal para venir a Cristo, que tienen que pulverizar su ego, suicidar su yo, matar su vida, proyectos, planes, currículum, todo por Cristo, o no lo conocen. Entonces, Jorge, la puerta se reduce, la puerta es estrecha. Sí, damas y caballeros, la puerta es estrecha. Hay mucha gente aquí que puede estar yendo a una iglesia y estar yendo al infierno. La puerta es estrecha. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué cosa? Y serás salvo. No dice cree en el Salvador. La propuesta del Nuevo Testamento es la misma propuesta de hoy y la misma propuesta que tenía Herodes y la misma propuesta que tienen por todos los siglos. Ven a Cristo y deja tu reinado de una vez. La tragedia de Herodes es una tragedia que se traslada hoy para nosotros. El apóstol Pedro dice, predicando en Hechos capítulo 2, ven al Señor y juez. Ven al Señor y juez de este mundo. ¿Tú alguna vez has entendido o has captado o has pensado que Dios es el juez de este mundo? ¿Sabías tú eso? ¿Que Jesús es el juez de este mundo? ¿Sabía usted eso? ¿Qué significa que sea el juez de este mundo? ¿Qué cree que significa eso? Bueno, que tiene toda la autoridad para juzgar. Yo creo que hay que temblar. Yo creo que hay que temblar en eso. Creo que hay que tomarlo en serio y hay que dejar el reinado con todo pensamiento. Déjame darte un pasaje. Estamos con barra afuera, ¿no? Déjame darte un pasaje en Lucas 13:24. Si tienes Biblia, acompáñame, Lucas 13:24, si no yo te lo leo. En Lucas 13:24 hablan de la puerta estrecha. La puerta estrecha, y Jesús da una propuesta, dice ahí: esforzaos a entrar por la puerta angosta. A pesar del ruido, quiero que me escuches bien. ¿Sabes lo que significa la vida cristiana? Dice, esforzaos por entrar por la puerta
Angosta. Angosta. La puerta angosta quiere decir, esa puerta angosta, imagínate, ¿alguna vez has ido al Estadio Nacional o algún tipo de estadio? Cuando tú entras a un estadio o cuando vas al counter del aeropuerto, por ejemplo, cuando tú das tu ticket, hay una puerta que tiene como palancas y que solamente puedes pasar tu ticket y entrar uno, y se pone verde para que entres, y apenas pasas se pone rojo. O sea, no entran 5 ni 20 a la vez, entra uno por uno. Eso se refiere a puerta angosta. La puerta angosta es una entrada uno a uno que uno tiene que entrar de costado y bien agachadito porque es angosta. Hoy hemos hecho de la puerta del cristianismo una puerta ancha. Vengan a Jesús como sea, vivan como sea, sean como sea, no importa. Ven acá, siéntete bien, siéntete bien. Y toda clase de manipulación que ustedes ya conocen. Pero a mí lo que me llama la atención de Lucas 13:24 es la primera palabra, esforzaos. La palabra esforzaos ahí en el griego es agonizomai. O sea, ¿sabes cómo uno entra a Jesús? Agonizando. Repito, si alguien aquí no ha entrado a Jesús agonizando, damas y caballeros, según Jesús, no según yo, no según una denominación, no según una iglesia, según Jesús, no ha entrado. Agonizando. ¿Por qué agonizando? Porque tienes que estar tan desesperado por tu condición de pecador inmundo para poder abrazar la verdad de Jesús. Nadie entra a Jesús diciendo, bueno, Él va a ser mi amigo. ¿Hoy día qué hiciste? Bueno, hoy día en la tarde en la iglesia acepté a Cristo. Qué bien, qué bueno. Nadie entra así. Déjame darte 3 elementos de la fe salvadora según los reformadores, que hoy en la mañana algunos escuchaban que enseñaba. Pero es bueno recordar para que sepas que siempre Jesús por la historia ha pedido el que seas tú su esclavo para Él ser el amo. Imagínate que alguien predique, aparte de su servidor, ¿no? Que lo pueden tildar de legalista o algo así. Pero imagínate que escuches una predicación donde te digan, ven a renunciar a tu vida y a ser esclavo de por vida. La gente diría, bueno, tendría que ser alguien tipo Donald Trump, que me dé plata todos los días. No, ven a un carpintero muerto en una cruz que te demanda esclavitud y obediencia toda tu vida. Un mensaje imposible. Los reformadores decían que los elementos de la fe salvadora, o sea, ¿cómo es una persona que de verdad se ha rendido a Cristo? Ha dejado la tragedia de Herodes y deja su reino a un costado. ¿Cómo se ve esta persona? En primer lugar, para tener estos 3 elementos de la fe salvadora, primero tienen que escuchar la noticia. ¿Cuál es la noticia? Que usted y yo somos pecadores, viles, sucios, miserables. ¿Desde cuándo? Desde que nacemos. Damas y caballeros, damas, jóvenes, escúchenme bien. Desde que usted ha nacido, está depravado delante de Dios. Usted no va a ir al infierno por portarse mal, usted va a ir al infierno por nacer. Si tenemos una criatura acá, chiquitita, la guardamos acá para que nadie la toque, la ponemos en una incubadora, crece, se hace viejo, se muere, se va al infierno y no ha hecho nada, simplemente ha nacido. ¿Por qué? Porque tenemos el pecado desde nuestros primeros padres, Adán y Eva. Nosotros no vamos al infierno por portarnos mal, esos son los síntomas, vamos al infierno por nacer. Por eso que es bien extraño que una persona luche por valores y moralismo, atacando una sola cosa y pensando que eso es la Biblia. No digo que es una tarea, no es moral. Por ejemplo, nosotros atacamos mucho y decimos, con nuestros hijos no se metan. Bueno, déjenme decirles que eso no es una tarea espiritual, es una obligación de los padres. O sea, eso no es predicar el evangelio, por si acaso. Eso no es tarea de la iglesia. Eso es tarea de cristianos individuales y de personas que pueden apoyar eso, y siempre hay que apoyar lo loable, pero la tarea de la iglesia no es eso. La noticia es saber, decirle a la gente que está en pecado y va al infierno.
La tarea es decirle a la gente que solamente hay un camino, una esperanza, un puente al cielo, solo uno, Cristo. La noticia es saber que la gente está en pecado, la noticia es saber que hay que arrepentirse, la noticia es que hay que saber que nosotros estamos condenados todos. Dicen los reformadores, si entiendes la noticia, ahora pasas el segundo elemento de la verdadera salvación. El segundo elemento es el intelecto. Tu entendimiento tiene que estar presto, es decir, cómo debe ser un mensaje de la palabra de Dios, debe ser a tu mente. Hay gente que puede gustarle lugares donde se hablan de la palabra de Dios, donde te dicen que tienes un campeón, donde te dicen no te preocupes, porque el futuro va a haber un avivamiento y porque Dios va a hacer grandes cosas, amén, amén, la gente amén, 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 y nadie entiende ni por qué. No hay base bíblica. Hace unos meses predicamos sobre si Dios podría bendecir el Perú. Mucha gente fue para hacer arengas, creo que fueron hasta con banderas, para decir arriba Perú, pero la verdad es que si tú estudias bíblicamente, el Perú está en condición de maldición y no de bendición. O sea, yo no sé dónde sacan que el Perú va a ser bendecido, que el Perú es para Cristo y tantas arengas sin argumentos bíblicos. Es al revés. ¿Por qué damos falsas esperanzas a la gente? ¿Por qué les decimos cosas que no son? Porque no conocemos la Escritura. Queremos nuestro reino, queremos sentirnos bien, queremos estar bien. No vamos al intelecto, no le explicamos simplemente las emociones que salgan. Los reformadores decían que el mensaje tiene que ir al intelecto. Deja tu reino, tienes que entenderlo. Y en tercer lugar, que esto me encanta, es la dependencia y la confianza. Es decir, los reformadores decían que si tú has llegado a dejar tu reino para que Cristo entre en tu vida y te cambie la vida, tienes que tener fruto, escúchame bien, fruto inmediato. ¿Qué tal bomba, verdad? Hoy día aceptamos a cristianos que están en fornicación, pero son cristianos porque aceptaron a Cristo, o a bautizados que viven en adulterio constante, o a jóvenes que se han bautizado pero que viven tocando a su enamorada o teniendo relaciones con su novia sexuales y decimos que son cristianos que no han entendido y rebajamos el evangelio. Damas y caballeros, la tragedia de Herodes fue que no quiso dejar su reino. Si usted está aquí y va a pasar la Navidad, el memorial, pero sin dejar su reino, damas y caballeros, está cometiendo el mismo error que Herodes. Frente a Jesús, sin entendimiento de él. Eso es una tragedia. Eso es una tragedia. Hay mucha gente que hoy se pelea. No hay que poner árbol, no hay que poner luces, no hay que poner esto, no hay que poner, damas y caballeros, en la Biblia no existe ningún argumento para que tú no pongas árbol, luces, pon lo que quieras. Pero si no tienes a Cristo, no tienes nada. Nada. Si no has dejado tu reino, no tienes nada. Y hay miles de personas que asisten a la iglesia, no han dejado su reino y nadie les dice nada. Solamente les dicen hermanitos. Damas y caballeros, si tú no has dejado tu reino, si tú no has muerto a ti mismo, si tú ya no gobiernas, si tú sigues gobernando tu vida, caminas al infierno como caminó Herodes. Trágico, ¿no? Él estaba cara a cara. Déjame darte la segunda tragedia. Según Mateo, del verso 4 al 6, la tragedia de los sacerdotes. Esto es más trágico. Verso 4 al 6. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer Cristo. Es decir, Herodes les preguntó. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea. Estoy leyendo Mateo 2, versículo 5. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Los religiosos, que se suponían son los más conocedores de Dios, no lo vieron. No se preocuparon, aún sabiendo a la perfección la profecía de Miqueas capítulo 5, no entendieron, no vieron más allá.
tuvieron una indiferencia increíble. Herodes le pregunta, ¿dónde van a ser el Mesías? Y ellos dicen, en Belén, y punto. ¿Qué? Si yo supiera que el Mesías esperado va a nacer en Belén, voy corriendo. Estos hombres dijeron, sí, en Belén. Qué bien, punto. ¿Por qué se perdieron la única Navidad si estaban frente a frente? Por creer que no necesitan perdón. Por creerse buenos. Damas y caballeros, si a alguien aquí se le ocurre creerse bueno, es el camino más sencillo y más corto al infierno. Ellos se creían buenos, no sabían que eran pecadores. Quisiera aclararte algo de estos sacerdotes y religiosos, porque a veces tenemos una información un poco equivocada de los religiosos, de los fariseos, de los sacerdotes, de los saduceos, de los escribas. Primero, mucha gente se refiere a ellos como los conocedores de la Biblia realmente. Es decir, dicen, pero ellos, no vale tanto conocer la Biblia. ¿Para qué estudiar tantos idiomas de la Biblia? ¿Para qué meterse en esa iglesia de este pastor medio legalista que explica el griego? O sea, yo, ¿no? Estoy hablando de mí. ¿Para qué tanta Biblia? Mira, los sacerdotes tenían mucho conocimiento y nada, ¿para qué? Mejor hay que amarnos. Bueno, déjame decirte que eso es un error. Los sacerdotes, si bien es cierto, conocían la Escritura y habían pasado su vida, como casi todos los israelitas disciplinados en la Escritura, no conocían al Dios de la Escritura. Podían conocer la letra, pero no al Dios que puso la letra. Jesús en Mateo 6, si tú vas a Mateo 6 vas a encontrar un compendio, el más grande sermón que da Jesús de todos los tiempos. ¿Cuál es el más grande sermón? El Sermón del Monte. Abarca Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7. Y en Mateo 6, damas y caballeros, escúchenme bien para que nunca lo olviden, porque realmente yo he tenido me han dicho algunas frases que me han dejado estupefactos de la ignorancia espiritual, y una de ellas es esta. Jesús en Mateo 6, si tú revisas Mateo 6, vas a encontrar que Jesús juzga, escúchame la palabra y los términos que utilizo, juzga a los fariseos porque no sabían cómo dar limosnas. O sea, no sabían el trato del dinero según Dios. Juzga, escucha lo que digo, Jesús juzga. ¿Por qué le enfatizo eso? Porque hay mucha gente que cuando tú dices, oye, esto no es bíblico, dice, no juzgues. Eso no es juzgar, ¿eh? Hay que apuntar lo que no es bíblico, eso no es juzgar, ¿eh? Jesús juzgó la doctrina de los fariseos porque estaban en la calle teológicamente. Juzgó no solo las limosnas, si tú ves a partir del verso 5, juzga la oración, y ahí se toman mucho más versículos para decirle que ustedes han hecho pésimo la oración. Y si ves a partir del verso 16 en Mateo 6, él juzga cómo toman el ayuno. Es decir, lo que en conclusión está haciendo Jesús en Mateo 6 es juzgar a los judíos, a los fariseos, a los religiosos de que están en la calle teológicamente. Entonces, esa premisa o esa afirmación de que no, ¿para qué conocer tanto? Total, mejor es el amor, es equivocada. Si usted, escúcheme, no conoce la Biblia, no tiene el conocimiento bíblico. Escuche, el término conocimiento en la Biblia es epignosis, no es gnosis, que es un llenarte mentalmente. Epignosis es el conocimiento que viene a ti y por el poder del Espíritu te transforma. Ese es el conocimiento bíblico. Juan Calvino, el gran teólogo de la Reforma, decía, quiero estudiar más para ser más humilde. El conocimiento bíblico te transforma. El grito del apóstol Pablo en sus 4 epístolas de la prisión, ¿cuál era? A Filemón, conoce más de Dios en la plenitud. ¿Cuál era? Efesios, tengan el conocimiento pleno de Cristo. ¿Cuál era? Colosenses, conozcan plenamente a Cristo. ¿Cuál era? Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Conozcan la plenitud de la sabiduría de Cristo. ¿Por qué? Porque si usted no conoce a Cristo, va a pasar lo mismo que el profeta Oseas. Por falta de conocimiento,
se destruyó mi pueblo. Por eso hoy gente se destruye. Otra de las cosas con los fariseos era que ellos relegaban a los que tenían necesidades en la sociedad. Es decir, si tú veías un enfermo en el primer siglo, ellos decían que era maldecido por Dios. Si tú veías una viuda tirada a un costado, porque una viuda no valía nada. ¿Escuchaste lo que te dije? Una viuda no valía nada, porque era mujer. La mujer no tenía ningún valor en el siglo I. Ser viuda significaba estar muerta en vida. Decían que era maldecida. Si había un pobre, decían que era maldecido, que Dios no lo bendecía. Entonces Jesús, ¿qué cosa hizo cuando llegó? ¿Qué cosa haría el Mesías? Iba a donde ellos decían que eran los pecadores. ¿Te acuerdas que a Jesús lo acusaban de que se juntaba con los pecadores? Es que Jesús iba a esa gente, a las prostitutas, a los pobres, a los apartados. Pero, escúchame bien, pero Jesús, tú no puedes decir que Jesús se mezclaba con las prostitutas pobres. Tú no puedes decir eso. Hay gente que dice, nosotros también tenemos que ser tan caritativos de mezclarlos con los pobres. Damas y caballeros, Jesús fue hacia ellos porque para ellos, para la sociedad, ellos eran los pecadores. Y Jesús dijo, yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. Le estaba enseñando a los judíos, ¿ustedes no tienen necesidad? Bueno, caminan al infierno. Las prostitutas van a llegar antes que ustedes al cielo. Ese es el contexto. Hoy, ¿cómo lo trasladamos mal? Hoy, ¿cómo es la mente farisaica? Dice, no prediques de pecado, acércate a los pobres y abrázalos como Jesús. Acércate a las viudas y abrázalas. Damas y caballeros, Jesús se acercaba a ellos porque en el primer siglo de la sociedad ellos eran apuntados como pecadores. Pero los judíos también estaban enfermos. Hay tanto que decir ahí. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola del hijo pródigo? Bueno, déjame decirte que ese título está mal. No debe decir el hijo pródigo, por si acaso. La parábola debería llamarse los dos hermanos. Así se debería llamar. Y ustedes van a ver que narra la historia de dos hermanos. Uno de ellos que se tiró al abandono, le pidió la herencia al papá y los judíos que escuchaban eso se estaban rajando las vestiduras para decir qué pecador es este, ¿verdad? Y de pronto se queda un hermanito que está con el papá, pero cuando el hijo que se va a desbandarse la herencia y está tirado con los cerdos, eso para los judíos también era desgarrarse las vestiduras porque los cerdos eran un animal inmundo. ¿Se acuerdan de lo que les estoy hablando, verdad? ¿Han escuchado, no? Porque me miran así y yo digo, ¿qué Biblia están leyendo ustedes? La parábola del hijo pródigo, que como les digo debe ser la parábola de los dos hermanos, es magistral. O sea, no tiene nombre. Es tentativo poder detenerme en esa parábola porque no tiene nombre al entenderlo. Cuando Jesús muestra este ejemplo del hijo pródigo, ¿a quién les está hablando? Le está hablando a los judíos. Les está diciendo, hay un hermano que se va a la perdición. El paralelo es las prostitutas, los pobres, las viudas, los que ustedes creen que son pecadores. Insulta al padre y los judíos decían, ¡ah, qué horrible, qué hijo! Pero él dice, pero hay otro hijo que se cree buena gente. Y cuando el hermanito se arrepiente, el hijo se pelea con el papá y le grita al papá. ¿A quién se estaba haciendo el paralelo ese hijo que se cree buena gente? A los fariseos. Uy, qué lindo. Eso es entender más la escritura. Escúchame bien, pero eso no es lo genial. Lo genial es que si tú te acercas detalladamente a esa parábola, vas a encontrar que el hijo que se va a la perdición y el otro hermano que se queda, tienen que tener un paralelo en la gramática hebrea. Es decir, si yo hablo del hijo 8 versos, yo hablo del otro hermano 8 versos. Ese era el paralelo de los judíos. Pero cuando Jesús habla del hijo que era un pecador y regresa, se arrepiente, el padre lo perdona, es una maravilla, regresó, se arrepintió, habla 8 estrofas claras. Y para el hijo que no se arrepiente, para el hijo que no quiere que el hermano se arrepienta, que niega al padre, que se enoja con el padre, que se siente buena gente, padre, te he servido siempre y tú llegas este vago y lo atiendes mejor que todos, yo soy bueno. Para ese hijo Jesús le pone no 8 estrofas, le pone
7 estrofas. Entonces cuando los judíos escuchan eso, dicen, oye, acá se equivocó este. 8, 7. ¿Dónde está la última estrofa de conclusión? ¿Dónde está la conclusión? ¿Cómo termina el hermano enojado? Bueno, ese hermano que se cree buena gente, da 7 estrofas a Jesús porque la octava la pusieron los fariseos. ¿Sabes cuál fue la octava? Mataron al Padre. Los fariseos mataron a Jesús. O sea, si tenemos que hacer la parábola correctamente, ese hijo que se cree buena gente era peor de perverso que las prostitutas, rameras, violadores y todos que sabían que eran pecadores. ¿Te imaginas eso? Esa parábola es magistral. ¿Dónde está el último verso? Lo pusieron ellos cuando lo clavaron en la cruz. ¿Cómo terminaría esa parábola? El hijo que se creía buena gente mataría al Padre. Nos deja boquiabiertos la Biblia. Quizá te crees buena gente, crees que mereces algo de Dios, crees que si sigues viviendo así como no eres tan malo, Dios te perdonará. Así se creía la iglesia de la Odisea. Así creía la iglesia. Somos iglesia, ¿eh? Entonces, como nos reunimos en un local y alguien se para al frente, dice 2 o 3 versículos y ya, o amén, 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 nos creemos ricos. Y Jesús les dice a la Odisea, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Esa es la condición de toda humanidad, de todo el ser humano, frente a Dios. ¿Quieres garantizarte el infierno? Damas y caballeros, si hay alguien aquí que se cree buena gente, es el camino más corto al infierno. ¿Qué va a exaltar el que se cree buena gente? El moralismo, los valores. Vamos a tener enseñanzas bíblicas donde destacan los valores. Pórtate bien, sé moral y Dios va a estar contigo. Eso les dicen los predicadores al presidente que tenemos hoy y a todo su congreso. En lugar de decirle, señores, si no se arrepienten porque son corruptos, si usted, señor presidente, no viene a Cristo rendido para que Él reine en su corazón, entonces caminará al infierno. ¿Te imaginas que en el Te Deum se predique eso? Como sabrás, nunca me invitarán al Te Deum. Déjame darte la tercera tragedia, y creo que es la peor, la tragedia de Nazaret. La tragedia de Nazaret. Dice Mateo capítulo 2, que estamos estudiando, en el verso 23, me traslado al verso 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret. ¿Se acuerdan por qué la familia de Jesús vino a Nazaret? ¿Se acuerdan? Lo explicamos en el día segundo. ¿Saben por qué? En el primero, porque Arquelao, el hijo de Herodes, ocupó el gobierno en ese tiempo. Entonces José iba a ir hacia su Belén, pero cuando supo que Arquelao gobernaba, dijo, no, Arquelao es 10 veces peor que Herodes. Este también mató a toda su línea para que nadie gobierne. Es un sinvergüenza. Mejor me voy. ¿A dónde me voy? ¿A dónde me voy? Al otro lado, a Nazaret. Sin entender, José quizá en su mente, que la profecía decía que el Mesías iba a crecer en Nazaret, según Isaías capítulo 11. Entonces vino a la región que se llamaba Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno. Es increíble cómo Dios es el Dios de la historia, ¿no? Si Arquelao no hubiera soberanamente gobernado, Jesús no hubiera crecido en Nazaret como ha dicho 700 años Isaías, hubiera crecido seguramente en Belén. Pero como Dios es el Dios de la historia, o sea, si tú eres creyente, siéntete seguro. Dios es el Dios de la historia, es soberano. Bueno, y acá está la tragedia de Nazaret. ¿Por qué digo que es la tragedia de Nazaret? Creo que esta es la peor tragedia. Jesús pasó sus años en Nazaret, 30 años. Vivía con familias, las familias lo veían crecer, lo tenían a Jesús como el chiquilín que empezó a crecer. Todo el mundo lo conocía ahí. Es un pueblo, un pequeño pueblo, y es increíble que cuando comienza su ministerio, va hacia esa ciudad a predicar. Por favor, quiero que entiendas lo que te digo. Es como que a ti te conozcan toda la vida en tu barrio y de pronto te han visto, han jugado contigo de niños y de pronto crezcas con toda la gente y de pronto eres
el enviado de Dios para dar la palabra de Dios. Todo el mundo dice, oye, pero este no es el hijo de José, este no construía con José. ¿Sus hermanos no están con nosotros en el colegio? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado a este? Bueno, esta es la tragedia. Y yo quiero ir contigo a Lucas capítulo 4, porque ahí está el meollo de todo esto. Espero que no estén cansados, ¿están bien? Podemos seguir, ¿verdad? Qué bueno, porque no me queda otra, no puedo dejar el punto 3, ¿eh? No puedo dejar el punto 3 así. Lucas capítulo 4, del verso 16, dice, vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo y entró en la sinagoga. Imagínense, ustedes saben que el día de reposo para los judíos era muy importante, se reunían en la sinagoga, estaba toda la gente ahí en la sinagoga en Nazaret conforme a su costumbre. Y se levantó, estoy leyendo Lucas capítulo 4, verso 16, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Mira qué gráfico es Lucas. Y habiendo abierto el libro, o sea, Jesús empezó a leer el libro de Isaías 61, halló el lugar donde estaba escrito esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Imagínate, estaba en su Nazaret. Todo el mundo lo conocía. Era el chiquilín. Todo el mundo sabía de él. Y él dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto es increíble. O sea, estos son metáforas de la condición del ser humano. Hay mucha gente que toma este pasaje y dice, sí, hay que ser hay que poner cosas para ayudar a la sociedad, a los ciegos, heridos. Y son tareas loables, pero no vienen de este pasaje. Este pasaje son metáforas de la condición del ser humano. Versículo 20, y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. ¿Por qué se sentó? Porque era la posición judía para empezar a enseñar. Primero lo lee y después se sienta para enseñar. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Obviamente estaban fijos porque era el conocido Jesús, el hijo de José y María. 21. Y comenzando a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces todo el mundo empezó, ¿qué cosa? Y mira lo que decían en el verso 22. Y todos daban, ¿qué dice ahí? Buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el chiquilín que conocemos, el hijo de José que estudió con mis hijos? ¿No es este muchachito? Mira lo que pasó. Cuando Jesús leyó la Biblia, todo el mundo lo amaba. Recordaban, oye, jugaba con mi hijo fútbol. Caramba, qué lindo. Oye, qué bien, que se dedique a la religión. Qué bueno, oye. Qué bien, qué bueno. Si se le hace feliz, excelente que nos enseñe. Pero mira lo que pasa cuando Jesús se sienta y explica la Biblia, que eso es lo que debe pasar a la humanidad hoy. Por eso que me extraña que hoy la gente y las iglesias quieran hacer puentes con el mundo. Mira lo que pasa cuando explican la Biblia. Verso 28 y 29. Primero, al verso 22, todo el mundo está contento. Verso 28 y 29. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Qué? Levantándose, le echaron fuera. Damas y caballeros, lo sacaron del púlpito. Lo sacaron, lo echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Frente a sus ojos querían, delante de todos querían matar a aquel chiquilín que se crió en la misma ciudad donde se criaron sus hijos, de todas estas personas que lo quisieron matar. ¿Por qué? Si decía el verso 22 que estaba
Oye, qué bien lee, qué bien dice el versículo de Isaías. Lo que pasa es que el poder de la Biblia no está en la lectura, el poder está en la explicación. Cuando Jesús tomó la Biblia, si tú lees los siguientes versículos, Él dice: ustedes son pecadores hasta lo sumo, porque Dios tomó una viuda de fuera, Dios llamó a otro que no era de Israel. Ustedes, por ser israelitas, no van a ir al cielo. Si ustedes no se arrepienten, van al infierno, yendo a la sinagoga y practicando toda su religión. La gente dijo: ¿qué se ha creído este? Cuando se explica la Biblia, pasa eso. ¿Tú quieres llevarte bien con tus vecinos? No le expliques la Biblia. Solo léele un versículo. Mándale por WhatsApp: hoy prosperarás. Mándale por WhatsApp: Dios te bendiga. Y vas a ver qué bien te va a ir, ¿eh? Pero cuando le digas: te amo tanto, que si no te digo la verdad, que tu vida es deplorable de nacimiento y caminas a la condenación eterna igual que tus hijos, tu esposo o esposa y familia, entonces verás que lo que van a querer hacer, si vives en un edificio de 10 pisos, es aventarte de nariz. ¿Por qué Nazaret se perdió la Navidad? Porque se acostumbraron. Ya lo veían, dijeron: ¿quién es este chiquilín otra vez? ¿Qué es este chiquilín? Mira qué lindo ha crecido. ¿Cómo me va a decir esto este? ¿Qué se ha creído? Se acostumbraron a verlo. Costumbre, la costumbre. Hay millones de personas que se acostumbran a celebrar la Navidad. Ay, 25, otra vez regalos. 25, otra vez me gasto toda mi plata. Se me acabó la plata. 25, las luces, panetón y toda esa sarta de cosas extrañas. Pero sin Jesús. Pero sin Jesús. No han entendido, nadie les explica la Biblia, nadie ama tanto a la gente, nadie lo ha amado a usted tanto para decirle la verdad. Que si usted no entiende que es un pecador, que ha nacido condenado y que no viene a arrepentirse, a rendirse, a dejarlo todo por Cristo, usted, su futuro está ya puesto en la condenación, va a sufrir por la eternidad. Dios mío, escúchame bien esto, deja ya la religión, ven a Cristo, abrázalo. Guíate por Él, que Él gobierne tu vida. Si no, tu Navidad no tiene sentido. No sabes cómo me duele ir a velatorios donde la gente dice: ay, sí, está descansando, qué bueno, porque sufría tanto. No se dan cuenta que si no son de Cristo, recién comienza el sufrimiento. Y yo lloro internamente y digo: Señor, no me dejes sin predicar el Evangelio. No dejes que la iglesia de Surquillo deje de predicar el Evangelio, para que vengan al conocimiento tuyo, porque por muchas luces, gritos, panetón, pavo y Navidad van a la condenación. Retiros, campamentos, iglesias, mientras no se hable de Cristo y la verdadera Navidad, va a ser una tragedia. Y estamos en una tragedia. Sin entender que el Rey del mundo vino para buscar al perdido. Si la costumbre de celebración navideña mundana embarga tu vida y hasta la gente se siente comprometida en darse regalos, o sea, de participar de la Saturnalia romana, Jesús vino a la cruz a morir y a pagar tus pecados. El llamado de hoy es que te arrepientas. El llamado de hoy es que hay gente aquí que puede estar pasando un valle de lágrimas en su corazón, yendo a la iglesia. Hay gente aquí que no ha abandonado su vida por Cristo. Puede haber gente aquí que está como la gente de Nazaret, que para mí es la peor tragedia, teniéndolo 30 años en frente a frente. Aquí en esta iglesia ha venido gente que ha estado 20 años en una iglesia y me ha dicho: Jorge, me he bautizado, he participado, he servido, pero nunca había rendido mi vida a Cristo. Me estaba muriendo pensando que soy salvo. ¿Qué pasa con la cristiandad actual? ¿Por qué le avergüenza el evangelio si es poder de Dios? ¿Por qué quieren acomodar el mensaje para que suene bien si el evangelio puro es poder?
Mi clamor es que Dios me permita predicar hasta el último segundo de mi vida, porque quiero que ver a los suyos viniendo a Él. Para que aunque sea con una galleta en la mano, digan de verdad, feliz Navidad, porque soy de Cristo. Ven a Cristo hoy si no lo has hecho. Ven a Cristo y no te avergüences del Evangelio. Si tú sabes que lo necesitas, ven a Cristo, pero por favor no lo aceptes. Deja esas cosas religiosas que no están en la Biblia, de que si tú tienes una oración mágica vas a llegar al cielo. Mis queridos, la Biblia dice que el verdadero salvado vive todos los días gobernado por Cristo. Si tú no lo estás haciendo, ven hoy. Los sacerdotes no quisieron, lo crucificaron. Herodes hoy está en el infierno, sufriendo por la eternidad. Prefirió su reinado a confesar a Cristo. Y Nazaret fue condenada. Fue condenada. Porque a los suyos vino. Y los suyos no le recibieron. Mis queridos, no importa si estás en una iglesia. Evalúa realmente si has negado tu vida por Cristo, para que no vengas a la tragedia de la Navidad. Y hazlo con inteligencia, porque lo peor que puedas hacer es estar frente a la verdad y decirle no. Por eso, si tú lo quieres hacer hoy, ven a Cristo de verdad. Quiero orar por ti, pero esto es un llamado con seriedad para que tu mente, tu intelecto esté presto a eso. Tú conoces tu vida. No importa el activismo que hagas. Hay un montón de lugares donde cuando les predico esto me dicen, sí, pero yo sirvo en tal lugar, yo me muevo por acá, ayudo a los pobres, ayudo a todo el mundo. Otros me dicen que no, que sirven hace tantos años, pero sus vidas son un desastre. Si Cristo no tiene poder, lo entendería. Pero Cristo tiene poder para cambiar hasta un pobre y miserable hombre como yo. Ven a Cristo hoy de verdad, en este último día de estos temas. Por eso que si lo quieres hacer, yo quiero orar por ti en silencio. Si alguien, dama o caballero, lo quiere hacer, no te avergüences del Evangelio. Ponte de pie. Y yo quiero orar contigo para que hoy, si te pones de pie, le estás diciendo que te rindes, No le estás diciendo que quieres, ahora sí, a partir de hoy me voy a portar bien. No, eso es imposible para ti y para mí. Si te pones de pie, le estás diciendo, abandono mi vida para que tú nazcas de verdad. Quiero vida eterna. Quiero la vida tuya en mi corazón. Y tú gobierna mi vida. Si tú sabes que lo tienes que hacer, te invito a que no pases por la tragedia de la Navidad. Si alguien quiere hacerlo, en silencio, sin emotividades, póngase de pie y quiero orar por usted. Hazlo ahora, si alguien lo quiere hacer. Jorge, ¿por qué pides que se pongan en pie? Porque la Biblia dice que si tú lo confiesas públicamente, Él mismo te confesará públicamente. Pero si tú lo niegas públicamente, Él mismo te negará públicamente.